Ya, buenas tardes, bienvenidos a la clase 19. En esta clase de hoy veremos las características del reportaje periodístico, ya, y lo asociaremos a la habilidad lectora de evaluar la información en un texto informativo expositivo. Ya. Lo primero es recordar que el reportaje corresponde al género periodístico informativo explicativo, es decir, es un texto que informa sobre hechos reales, pero además los desarrolla en profundidad, con más detalle que una noticia. Por eso, como veremos en unos momentos siguientes, en el reportaje se pueden incluir diversas fuentes, entrevistas, todo con parte de una investigación, además todo con el propósito de poder ir profundizando estos hechos reales, ¿ya? En cuanto al tema, va a tratar temas de interés público, es decir, trata temas que son relevantes para una comunidad, ya sea de actualidad, de cultura, de ciencias, sociedad, medio ambiente, etcétera, ya que estos temas pueden afectar o interesar a toda la comunidad. ¿Cómo está constituido este texto periodístico, conocido como el reportaje? Bueno, en el reportaje parte de una investigación previa, es decir, el autor o periodista investiga, recopila datos, entrevistas fuentes, es decir, a personas que hayan participado del hecho o que tengan relación con el tema, ¿ya? Y consulta documentos para construir el contenido. Presencia de fuentes. Se citan o mencionan fuentes confiables, expertos, testigos, estudios, para dar respaldo y credibilidad. Por lo tanto, dentro del reportaje nos podemos encontrar con datos, con ejemplos, con gráficos, con entrevistas, etcétera, en los cuales nos tenemos que fijar porque, por ejemplo, en las entrevistas puede variar la intención comunicativa. En cuanto al lenguaje, debe ser claro y objetivo, pero más elaborado. Ya usa un lenguaje informativo, pero con mayor elaboración que la noticia. Puede incluir elementos narrativos o descriptivos, además de la estructura propia de una entrevista. Estructura flexible. A diferencia de la noticia, que tiene una estructura piramidal, es decir, que va desde lo más amplio de la noticia a lo particular del hecho, el reportaje puede organizarse en varias secciones con subtítulos, párrafos temáticos, y el desarrollo es más libre, ya no tiene esta estructura de pirámide invertida. Puede incluir opiniones y reflexiones, es decir, recordemos que el reportaje es un texto que pertenece al género periodístico informativo expositivo, es decir, busca de manera objetiva entregarnos hechos, hechos noticiosos, hechos que efectivamente han aparecido, pero al incorporar entrevistas de fuentes, ya sea de expertos o testigos del tema, también puede incorporar entonces con ello el análisis o una mirada personal del periodista o de la persona entrevistada, sin caer en la subjetividad total. Lo que mayormente debe predominar en este tipo de texto es la objetividad. Claves para su análisis. Lo primero es, tras leer todo el reportaje, tratar de dilucidar cuál es el tema central del reportaje. Para eso es importante fijarnos en los títulos, los subtítulos de los apartados, etcétera, además de las ideas principales de cada párrafo para construir de esa manera el tema principal. Luego, distinguir información principal y secundaria. ¿Ya? Lo principal suele estar al inicio y luego se desarrolla, es decir, se van dando datos, detalles. ¿Ya? La información secundaria complementa, explica o amplía la idea principal, la información principal. Reconocer la intención del autor. Generalmente tiene que ver con informar, explicar, criticar, generar alguna reflexión, concientizar, etcétera. Recordemos que trata temas de interés social. También analizar el tipo de fuente utilizada.
¿qué tipos de fuentes se citan? ¿Son expertos? ¿Son cifras estadísticas? ¿Son testigos? ¿Son confiables? ¿Con qué intención se utiliza esa fuente? Etcétera, ¿ya? Observar el uso del lenguaje. El texto es objetivo, aparecen recursos literarios, se usa ironía, comparación, preguntas retóricas, etcétera, ¿ya? En general, los textos periodísticos permiten que los periodistas o colaborador del diario desarrollen un estilo personal, por lo tanto, junto con un lenguaje objetivo, pueden aparecer recursos literarios para darle mayor atractivo al texto, para permitir que éste sea más, enganche más al lector, ¿ya? Comprender la estructura, es decir, fijarse en los títulos, en los subtítulos, en la introducción, en el cuerpo del texto, la conclusión o cierre reflexivo. La tarea de lectura de hoy consiste en reflexionar sobre el texto y su contenido. Para evaluar debemos considerar calidad de la información. ¿Está debidamente argumentada? A ver, vamos a hacer un alto porque... Hola, Víctor. Ya. Buenas tardes. Bienvenido a la clase número 19. En esta clase veremos las características del reportaje como un texto informativo expositivo y a través de él desarrollaremos la habilidad de evaluar información en un texto informativo expositivo. Para comenzar, debemos recordar que el reportaje corresponde a un género periodístico informativo explicativo. ¿Qué significa esto? Que nos va a informar sobre hechos reales, pero además los va a desarrollar en profundidad, con más detalle que una noticia. Por eso vamos a ver que puede incluir otro tipos de texto al interior de él, como puede ser la narración, la descripción, las entrevistas, ¿ya? Trata temas de interés público, es decir, trata temas que son relevantes, ya sea a nivel de actualidad, de cultura, de sociedad, de medio ambiente, de tecnología, etcétera, que afectan o interesan a la comunidad. Ya recordemos que esa es una característica en general de los textos periodísticos, ¿verdad? Que tratan temas que debiesen ser relevantes para toda la comunidad. Ahora, ¿cómo se configura un texto del reportaje? Bueno, el autor o periodista va a investigar, va a recopilar datos, va a realizar entrevistas de fuente, que pueden ser los testigos, ¿verdad?, del hecho, va a consultar documentos para construir el contenido. Por eso decimos que explica en mayor profundidad ese hecho noticioso que la noticia. ¿Ya? Luego dice presencia de fuentes. Esto también es muy característico en los reportajes, ¿ya? Que se citan o se mencionan fuentes confiables, es decir, expertos sobre el tema que se está tratando, testigos de los hechos, estudios, todo esto para darle mayor respaldo y credibilidad a la información que nos entrega el reportaje. En cuanto al lenguaje, debe ser claro y objetivo y más elaborado que el lenguaje que utilizamos en una noticia, ¿ya? Usa un lenguaje informativo, pero con mayor elaboración que la noticia. Puede incluir elementos narrativos o descriptivos.
Por eso podemos decir que este tipo de texto igual presenta una mixtura mayor que la noticia, porque incluye narración, descripción, entrevistas, ya puede incluir también elementos visuales como gráficos, mapas, etcétera. Su estructura es flexible, a diferencia de la noticia, que usa una estructura piramidal, ¿verdad? Que va desde el título general hasta los detalles más específicos del hecho. El reportaje se puede organizar en varias sesiones con subtítulos, párrafos temáticos y el desarrollo en general es más libre. El periodista o autor tiene mayor posibilidad de desarrollar su propio estilo. Puede incluir opiniones o reflexiones. Si bien es cierto, al ser un texto expositivo, informativo, el escritor debe procurar mantener la objetividad, en los reportajes podemos encontrar pasajes subjetivos donde se emita alguna opinión sobre el tema, ya sea porque es una opinión o reflexión del periodista que está escribiendo el texto, o también puede ser la opinión, la reflexión de algún entrevistado, de algún experto sobre el tema. Clave para su análisis, bueno, es identificar el tema central, ya preguntar de qué se trata el reportaje, qué problema, fenómeno, situación se analiza. Luego, distinguir la información principal y la secundaria. ¿Ya? Lo principal suele estar al principio, y de hecho para eso los títulos en este tipo de textos son muy importantes porque nos dan como la clave de hacia dónde va el reportaje. ¿Ya? Y luego se va a desarrollar. La información secundaria son datos, son hechos eh, que van a complementar, explicar o ampliar la idea principal. ¿Ya? Luego también tenemos que reconocer la intención del autor. ¿Qué es lo que quiere el autor con este reportaje? Que puede ser informar, concientizar, criticar, alertar, elaborar una denuncia, generar una reflexión, etcétera. También debemos analizar el tipo de fuentes, ¿ya? ¿Quiénes son? ¿Son expertos? ¿Son cifras estadísticas, testigos? ¿Son fuentes confiables? Esto es muy importante. ¿Con qué intención se utilizan estas fuentes? ¿Ya para qué el periodista quiere darnos un dato estadístico? ¿Para qué va a hablar con el experto? ¿Ya qué pretende otorgarle su información con la presencia de estas fuentes? ¿Ya? Observar el uso del lenguaje. ¿El texto es objetivo o más bien reconocer si aparecen recursos literarios, si se usa la ironía, la comparación, las preguntas retóricas? Recuerde que estos tipos de textos periodísticos lo que pretenden también es despertar el interés del lector para que se informe por medio de ellos de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Por eso aquí el autor puede desarrollar un texto, un estilo propio que puede estar más cercano a la literatura y por lo tanto puede ocupar recursos literarios, ironías, preguntas, retóricas, etcétera, o puede mantener un estilo más bien objetivo y quizás nos encontremos con menos de estos recursos. ¿Ya? Luego, comprender la estructura. Hay que fijarse si tiene títulos, subtítulos, si hay alguna introducción, cómo está estructurado el cuerpo del texto, la conclusión o cierre reflexivo, si incluye también elementos visuales, como pueden ser fotografías, eh, estadísticas, etcétera. ¿Ya? Y bueno, ¿cuál va a ser la labor de tarea de lectura que vamos a realizar hoy? Es la de evaluar información, ¿ya? Esto implica que nosotros seamos capaces de reflexionar sobre el texto y su contenido, es decir, la forma del texto y su contenido, ¿ya? Para ello, entonces, tenemos que evaluar la calidad de la información, si está debidamente argumentada y si es sólida en sus referencias o planteamientos. Por ejemplo, en un reportaje lo importante es analizar el tipo de fuente en el cual se apoya el periodista. ¿Son expertos? ¿Son testigos? ¿Este testigo es presencial directo o es un testigo que escuchó lo que otro menciona, ¿verdad? Porque eso va entonces también a indicar que el grado de credibilidad que tenemos con la información es distinta.
La pertinencia, si la información se refiere directamente al tema y al propósito comunicativo. Ya, también podemos ver el criterio de suficiencia, cuando considera lo necesario para que el texto sea comprensible, es decir, utiliza la cantidad de fuentes necesarias, la redacción aporta suficientes datos para comprender el texto. Luego, que sea consistente, es decir, cuando contempla información lógica que robustece su sentido. Quizás lo más importante es que se mantenga la coherencia, ¿verdad? Que la información no se contradiga al interior del texto ni que sea ambigua, es decir, que se preste para múltiples interpretaciones. Y finalmente, eh, la forma. ¿Ya? Aquí tenemos que fijarnos en la selección de las palabras, la estructura de los párrafos, las ideas, los rasgos del género. Por eso siempre es importante saber qué tipo de texto estamos leyendo, porque eso inmediatamente activa, bueno, si es un reportaje, tengo claro que va a ser sobre un hecho noticioso, que a lo mejor ya apareció en una noticia, pero va a estar tratado con mayor profundidad, por lo tanto van a aparecer distintas secciones, fuentes, testigos, entrevistas, narraciones, descripciones, etcétera, ¿ya? Y la intención comunicativa, evaluar el fin con el que se ha publicado o mencionado la información, ¿ya? El grado de certeza o de compromiso. Es decir, ¿qué pretende este, este periodista o este escritor al generar este reportaje? ¿Ya? ¿Cuán cierta es la información que me entrega? ¿Cuál es su grado de compromiso con el tema que está tratando? Etcétera. ¿Ya? Entonces ahora, Víctor, te voy a compartir el texto que vamos a revisar. ¿Ya? Ahí va. Y ahora lo voy a proyectar para que lo vayamos leyendo. Entonces, acá tenemos nuestro texto. Si nos fijamos, al ser un texto expositivo, generalmente los títulos tienden a orientarnos directamente sobre cuál es el tema sobre el cual va a tratar el texto, ¿ya? En este caso dice el español de América, cada día más vivo. Ya, si te das cuenta, ya sabemos que el título, que el tema va a ser el español, ya, el tipo de español que hablamos en América, pero aquí el autor utiliza una figura literaria, ¿verdad? Al darle vida a lo que es, que es la lengua, ¿verdad? Entonces, cada día más vivo. Entonces, nos apunta a querer explicarnos que va a hablar sobre la vigencia que tiene el español. Dice, en sus ricas variantes, desde México hasta Chile, el español americano vive hoy un momento de vitalidad y es objeto de investigaciones que ayudan a entender cómo se configuró el habla en América, qué influencias tuvo y cómo hablamos hoy. Algo nada menor si, como dice el lingüista Alfredo Matus, la palabra y el habla representan lo más humano de lo humano. Entonces acá vamos a destacar eh, que el español, ¿verdad? El español americano vive hoy un momento de vitalidad y es objeto de investigaciones que ayudan a entender cómo se configuró en América, qué influencias tuvo y cómo hablamos hoy. Es decir, en este reportaje no solo va a hablar de el presente del español, sino también tratar de entender cuál es su origen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el español hoy en día es quizás es la segunda lengua más hablada, ¿verdad? Segunda o tercera. Luego tenemos, dice, es raro que en Chile, en un balcón o en un pequeño jardín, no exista un macetero con una matita de menta o cardenal. Ya, macetero y no maceta.
es un término propio de Andalucía, al igual que cardenal en vez de geranio, según explica el lingüista Alfredo Matus. Y aunque en Chile bailamos cueca y no sevillana, está claro que recibimos una impronta andaluza que caló hondo y se hace presente, por ejemplo, cuando nos comemos las eses al final de las palabras. ¿Ya? Entonces, aquí la información más importante, la idea principal es que en Chile, ¿verdad? Está claro que recibimos una impronta andaluza al momento de formarse nuestro léxico y el español que hablamos. Por eso nos entrega estos, al principio comienza con ejemplos, ¿verdad? Que nosotros acá en Chile tenemos, todos tenemos maceteros, con menta o con cardenales, y que macetero y cardenal son palabras propias o términos propios de Andalucía, y que además también nos comemos las heces al final, que también sería un rasgo que viene del español andaluz. Investigaciones recientes ayudan a comprender cada vez mejor por qué hablamos como hablamos en América Hispana. En esa tarea ha ayudado el cambio de eje que se produjo hace unas décadas, cuando se pasó de tener como modelo el español madrileño o castellano a una mirada más amplia y hispánica y panhispánica, interesada en todos los lugares donde se habla el español. Es parte de lo que Adriana Valdés llama en uno de sus escritos un giro copernicano, en el que jugó un rol importante el lingüista Alfredo Matus, quien dirigió la Academia Chilena de la Lengua entre 1995 y el 2018. Ya. Acá entonces la idea más importante es entender que en América Latina, ¿verdad? El estudio del español pasó de tener un modelo como modelo el español madrileño a una más amplia o panhispánica, interesada en todos los lugares donde se habló español. Acá hay algo interesante, el concepto de giro copernicano, ¿verdad? Para hablar de un cambio de timón, de un cambio revolucionario, extremo en la forma de analizar algo, ¿verdad? En este caso, ya no solo se estudiaba el español desde el modelo madrileño, sino que también se empieza a reconocer el aporte de otras zonas, ¿ya? Luego dice, si antes las academias americanas solían tener un rol menor y las variantes americanas no eran tan consideradas, hoy eso parece ser parte del pasado. La lengua española, como toda lengua natural, pertenece a todos los que la hablan y por tanto la interpretación de sus movimientos debe realizarse desde todos los rincones del mundo hispánico, explica Matus. En su opinión, él puede haber contribuido al cambio, pero el giro no es atribuible a solo a una persona, sino a un organismo como la Asociación de Academias de la Lengua Española, que encarna el sentir de las 23 academias. Entonces, aquí se refuerza esta idea, ¿verdad?, de que la lengua española debe ser analizada a través de todos los rincones del mundo hispánico y que para eso ha cumplido un rol importantísimo la Asociación de Academias de la Lengua Española, que está compuesta por estas 23 academias, ¿verdad? Chile tiene su propia Academia de la Lengua, Argentina y así cada uno, todos los países hispanoamericanos. Cansado en vez de cansado. Desentrañar los caminos de la lengua de América y sus rutas, a veces inesperada, es una perspectiva impulsada por esta mirada panhispánica. Hoy los especialistas coinciden en que el andalucismo es un rasgo propio del español americano, es decir, que sus principales características tienen un origen en el dialecto del sur de España, que fue el foco geográfico desde el cual se gestó el proceso de colonización de América del siglo XVI, explica el lingüista Abelardo San Martín, miembro de la Academia de la Lengua.
entonces, la idea más importante de acá es eh, que comprender la lengua de América necesariamente debe tener una perspectiva panhispánica. Y eso nos permite entonces reconocer que este español que hablamos en Latinoamérica, o en Hispanoamérica, perdón, coincide con los rasgos del andalucismo, es decir, del español que se utiliza en Andalucía. ¿Ya? Sus principales características tienen en el dialecto del sur de España, que es el andaluz. Entre los rasgos del español de América destaca, de acuerdo con San Martín, el ceseo, es decir, la pérdida de la distinción entre las Z y la C a favor de la S. También la aspiración o pérdida de la S final de una sílaba o palabra. Por ejemplo, decir la comuna en vez de las comunas, o puesto en vez de puesto. Otra característica es la pérdida de la D entre vocales o en posición final. Por ejemplo, decir cansado en vez de cansado o ciudad en vez de ciudad. Son todos rasgos del llamado español meridional del sur de Extremadura, Andalucía y Canarias, ¿verdad? Entonces, nuevamente se refuerza que muchos de nuestros rasgos, ¿ya? De los rasgos del español de América, son rasgos que también encontramos en el español meridional, es decir, en el español que se habla en Extremadura, Andalucía y Canarias. Por eso, de hecho es curioso, los andaluces al hablar se parecen más a los hispanoamericanos que los madrileños. El ceseo es un rasgo muy propio de América. No existe el sonido Z en ningún lugar de nuestro continente. Se suele identificar este rasgo como el único americano general de América, como el único americanismo general de América, pero es también una peculiaridad del dialecto dialuz y del canario, acota San Martín. Nuevamente se vuelve a reforzar la vinculación que habría entre el andaluz y el español andaluz y el americano a través de un rasgo, ¿verdad? Que es el ceseo, que es un americanismo general, ¿ya? Es decir, todos los hablantes de Hispanoamérica no pronunciamos la Z. Ninguno de nosotros dice zapato, zapallo. Todos decimos zapato, zapallo. Y ese rasgo es común al andaluz o al español que se habla en Andalucía y en las Islas Canarias, ¿ya? Bello y el Estay. Cercada por barreras naturales a la lejana Capitanía General de Chile, el español madrileño no llegaba con tanta fuerza. La impronta andaluza se perpetúa durante la colonia, como ha explicado Alfredo Matus. A partir de las investigaciones de Matus, se contó con una base textual importante de cartas y testamentos escritos en Chile en la colonia, lo que permitió acceder al uso del español chileno en sus etapas de formación española, explica Belardo San Martín. ¿Ya? Entonces, aquí lo interesante es que en la Capitanía General de Chile, como nos llamábamos, ¿verdad? No llega el español madrileño. ¿Y cómo lo sabemos? A través de esta base textual de cartas y testamentos escritos en Chile en la colonia, que es donde se empieza a formar entonces la lengua española que hablaremos posteriormente los chilenos. A diferencia de otros lugares, en Chile se habría dado una estandarización tardía, impulsada por la influencia de Andrés Bello, que temía una fragmentación del español de América y rechazaba ciertas prácticas coloquiales como el voceo, idea que luego fue seguida por otros intelectuales. Ya. Entonces, en Chile habría una estandarización tardía, ¿ya? Es decir, hubo un proceso de
escolarización tal vez, de enseñanza formal del español en nuestro país que fue tarde, por lo que va a reforzar ciertas características que tenemos nosotros, los chilenos, al hablar, ¿ya? Y esto fue principalmente por esta idea de temer a una fragmentación del español en América, es decir, que cada país mm, utilizara el español de manera tan distinta que se llegaran a formar lenguas diferentes, ¿ya? Existen testimonios de que con anterioridad a la obra de este gramático, en Chile se voceaba de manera plena como ocurre en Argentina, tanto en pronombre como en la conjugación. Esto es, vos estáis, vos querí, vos viví, explica San Martín, ¿ya? Es decir, que nosotros tendríamos también este fenómeno del voceo, es tratar de voz a las personas en todas las circunstancias, pero como Bello, que fue este gramático, va a ordenar el uso de la lengua, hoy en día nosotros utilizamos el voceo solo en situaciones de informalidad extrema, ¿verdad? No le decís vos quién soy, algo así. Cuando Andrés Bello llegó a Chile, publicó una serie de opúsculos en el periódico, es decir, de como editoriales pequeñas, ¿ya? El Araucano. Allí, con una intención pedagógica, buscaba modificar algunos rasgos del habla del español de Chile. Hay estudios que aseguran que muchos rasgos en Chile retrocedieron a causa de este proceso estandarizador, señala la lingüista Soledad Chávez Fajardo, profesora de la Universidad de Chile y autora del libro Diccionarios del Fin del Mundo. Entonces, este último párrafo viene a sostener que eh, este proceso de estandarización permitió que muchos rasgos que se estaban dando en el habla coloquial de Chile retrocedieran, es decir, desaparecieran, como en el caso del voceo, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Recuerde que esta habilidad es la de evaluar la información. Dice, uno, ¿qué función cumple en el texto la alusión al ceseo propio del español de América? A, puntualizar las particularidades del español de América. B, mencionar similitudes entre el habla de Argentina y de Chile. C, demostrar que el español meridional es la base del español de América. D, indicar aspectos que constituían una amenaza al español para Andrés Bello. Vamos viendo. Por ejemplo, Andrés Bello aparece en los últimos dos párrafos y si bien es cierto, él estandariza la lengua y algunos fenómenos retroceden, no especifica nada sobre el ceseo, por lo tanto no podemos afirmar esto. Además, en párrafos anteriores nos habían dicho que el ceseo es el único panamericanismo, es decir, es el único rasgo que encontramos desde eh, México hasta el extremo sur de nuestro país. Por lo tanto, no perdimos ese rasgo, sino que lo mantuvimos. ¿Ya? Mencionar las similitudes entre el habla de Argentina y Chile se dan ejemplos, pero no es el propósito de establecer o señalar semejanzas entre los dialectos de ambos países. Dice, puntualizar las particularidades del español de América, si bien es cierto, nos indica que este es un panamericanismo, es decir, que está en toda América, su objetivo final es demostrar que el español meridional es la base del español de América, porque surge precisamente en ese contexto, ¿verdad? En esos párrafos en donde está diciendo que gracias a la ampliación de los estudios del español, ¿ya? Y no centrado solo en lo madrileño, es que se llega a la conclusión de que en América tenemos rasgos más comunes con el español meridional, es decir, el que se habla en Andalucía, en Canarias y en Extremadura. ¿Ya? Dos, ¿con qué fin se incluye la fundamentación de la lingüista Soledad Chávez? Dice, comparar el español madrileño con el andaluz, diferenciar los rasgos de ceseo y voceo en el español americano, demostrar el impacto de Andrés Bello en la estandarización de la lengua, de informar de manera
¿De qué manera la prensa ejerce un rol pedagógico en la difusión de la lengua? Si nos damos cuenta, ella está justo en este último párrafo, ¿ya? ¿Y qué dice? Hay estudios que aseguran que muchos rasgos en Chile retrocedieron a causa de este proceso estandarizador que realizó Andrés Bello, señala la lingüista Soledad Bello. Entonces, aquí la respuesta correcta es que ella quiere demostrar el impacto que tiene Andrés Bello en la estandarización de la lengua. 3. ¿Qué enunciado se utiliza en el texto para ejemplificar el voceo? Recuerden que el voceo es tratarnos de vos. Vos querís, vos sos, ya, dependiendo de si estamos en Chile o en Argentina, va a cambiar la conjugación del verbo, pero es esencialmente el uso del vos. Entonces, en este, la respuesta correcta es la C. 4. En el siguiente segmento, ¿para qué se mencionaban las investigaciones de Matus? Dice, a partir de las investigaciones de Matus se contó con una base textual importante de cartas y testamentos escritos en Chile en la colonia, lo que permitió acceder al uso del español chileno en una etapa de formación española, explica Abelardo San Martín. Entonces se utiliza acá las investigaciones de Matus como para señalar que desde ahí vamos a tener las fuentes para poder hacer el análisis de cómo se empieza a formar el español. Entonces dice, para respaldar los rasgos que mencionan del español en el español de Chile en el texto, para aportar nuevos datos acerca de las investigaciones de Alfredo Matus, para justificar ciertas características del español del americano en la colonia, para resaltar la importancia de Alfredo Matus en la descripción. Si nos fijamos, dice que a partir de las investigaciones de Matus se contó con una base textual, es decir, se utiliza como un respaldo, ¿verdad? Se utiliza para respaldar los rasgos que se mencionan del español de Chile, porque él logra unir una gran cantidad de cartas y testamentos escritos del Chile de la colonia, que es cuando se empieza a formar nuestro dialecto. 5. ¿Qué información se ofrece sobre Alfredo Matus para validar su voz como autoridad para referirse al proceso de transmisión del modelo español, de transición del modelo español al panhispánico? A. Su conocimiento sobre el español andaluz, su investigación sobre cartas y testamentos de la colonia, su reflexión sobre lo que significa la palabra y el habla, su trayectoria dirigiendo la Academia Chilena de la Lengua. ¿Ya? Acá, si nos damos cuenta, todos estos elementos son de alguna u otra manera ciertas, ¿verdad? De hecho, estas frases, sus reflexiones sobre lo que significa la palabra y el habla, es con lo que se inicia el reportaje. El texto que englobaría todas estas otras ideas es el último, ¿verdad? Porque al haber dirigido la Academia Chilena de la Lengua, nos indica que él es un conocedor de las características de nuestro dialecto. Es como es el enunciado mayor que englobaría todo. 6. ¿Con qué propósito se incluyen en el texto, marcados con comillas, los comentarios de distintos lingüistas? A. Transmitir cercanía respecto del tema tratado, otorgar credibilidad a la información del texto, demostrar la vigencia a las explicaciones del texto, de aportar la coherencia en la organización de los textos. En general, cuando usamos comillas dentro de los textos, para referirnos, lo utilizamos para referirnos a lo que dicen textualmente otros, ¿ya? En este caso es para indicar que estos comentarios están hechos por estos lingüistas. Por lo tanto, y los lingüistas son quienes estudian las características de la lengua. Por eso, acá se utilizan
para poder otorgar credibilidad a la información. Es decir, mis fuentes son personas que están vinculados con el estudio del lenguaje. Por eso se utilizan las comillas, para citarlos literalmente. ¿Ya? 7. ¿Qué función tiene el uso de comillas en el párrafo 6? Cuando nos habla del ceseo. Entonces dice, presentar, presentar un término técnico. B, incorporar citas directas de una fuente, incluir diálogos entre el emisor y sus fuentes, indicar información que tiene un sentido diferente al explícito. ¿Ya? Si se dan cuenta, está hablando del ceseo, es decir, este es un término técnico propio dentro de la lingüística. Luego lo explica, es decir, la pérdida de la distinción entre los sonidos de la Z y la C. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la A, que es presentar un término técnico, ¿ya? Propio de la disciplina de la lingüística. 8. Lee el siguiente fragmento. Entre los rasgos del español de América destacan, de acuerdo con San Martín, el ceseo, es decir, la pérdida de la distinción entre los sonidos de la Z y la C a favor de la S. ¿Qué función cumple la información entre paréntesis? A. Ejemplifica el fenómeno en una situación real. Explica el fenómeno previamente mencionado. Añade información suplementaria que podría obviarse. Ofrece un dato puntual que es relevante en el área temática. ¿Ya? Acá lo que hace esta información es que nos explica el fenómeno previamente mencionado, ¿ya? En este caso el paréntesis sirve para explicar qué significa el ceseo. 9. ¿Cómo se organiza la información en el texto? A. Se realiza un recorrido histórico por la lengua en uso. C. Se plantea un hecho lingüístico y se fundamenta teóricamente. C. Se plantea un problema lingüístico del pasado y se enuncian posibles soluciones en el presente. D. Se encadena una serie de ejemplos cotidianos de la lengua en uso en América. Bueno, podemos ir descartando la D, porque dice, se encadena una serie de ejemplos cotidianos de la lengua en uso en América. ¿Ya? Si bien es cierto, se da algunos ejemplos, también se vuelve a situaciones pasadas. Dice, se plantea un problema lingüístico del pasado y se enuncian posibles soluciones en el presente. No se plantea en el texto nuestros fenómenos lingüísticos características como si fuesen un problema, sino que más bien se quiere explicar este hecho lingüístico. Por lo tanto, se plantea un hecho lingüístico, como el uso del ceseo, y se fundamenta teóricamente por qué se utiliza o por qué este rasgo tiene esas características. También pasa lo mismo, por ejemplo, cuando habla con el voceo, ¿verdad? Se plantea este hecho lingüístico, es que muchas zonas de América son voceantes, y luego se trata de explicar, o también se explica por qué en Chile ya no somos voceantes. ¿Ya? 10. ¿Qué sentido tienen los subtítulos de cada apartado? A. Explicar de manera sencilla el significado de un término local. B. Contextualizar las teorías que presentará para una región específica, Chile. C. Motivar a los lectores a reflexionar sobre la presencia de los hechos lingüísticos. D. Mostrar que el tema al que se referirá es evidenciable en situaciones cotidianas. ¿Ya? Acá en los
Los subtítulos, si nos fijamos, tienen que ver con Bello y el Stay. Bello es un gramático venezolano, pero que llega a Chile y hace todo el estudio del español hablado en Chile. Él es el que genera la base de nuestra gramática del español que utilizamos en Chile, ¿verdad? Tenemos cansado en vez de cansado. Aquí se nos presenta este fenómeno y se nos explica que viene desde Andalucía, ¿verdad? Y bueno, esos son los subtítulos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la respuesta correcta sería la A. Aluden al tipo de ejemplos que serán profundizados. Entonces, nos explica que, por ejemplo, por qué vamos a decir el style, cómo Andrés Bello influenció en ello, o el cansado, y se explica por qué, desde dónde se produce esa aspiración de las Ds. ¿Verdad? 11. ¿Cuál es la intención comunicativa de Alfredo Matus cuando indica que es raro que en Chile en un balcón o jardín no exista un macetero? ¿Ya? Explicar de manera sencilla el significado de un término local. B. Contextualizar las teorías que presentará para una región específica Chile. C. Motivar a los lectores a reflexionar sobre la presencia de los hechos lingüísticos. D. Demostrar el tema al que se referirá es evidenciable en situaciones cotidianas. ¿Ya? Entonces, él usa este concepto del macetero y los cardenales para demostrar que el tema al cual se va a referir, que son las características del español en Hispanoamérica, son evidenciables a través de situaciones cotidianas, ¿verdad? Como que en Chile todos hablemos de macetero en lugar de macetas, como lo hacen los madrileños, y utilicemos ese término que viene más bien de Andalucía. ¿Ya? 12. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto leído? A. Informar a las personas que deseen mejorar su lengua en uso. B. Criticar el modelo en el que ha evolucionado el uso del español en Chile. C. Exponer estudios que han profundizado sobre el tipo de español que hablamos en Chile y en América. Y D. Aclarar mitos y creencias respecto a las virtudes del español madrileño en desmedro del español meridional. La verdad de las cosas es que el propósito de este texto es exponer diversos estudios, ¿verdad? Nos habla de los estudios que hizo Matus, que han hecho otros lingüistas y que han permitido profundizar sobre el tipo de español que hablamos tanto en Chile como en América. 13. ¿Qué tono caracteriza la mención que hace Soledad Chávez respecto del impacto de Bello en los rasgos del español de Chile? A. Descriptivo de la influencia de Bello en el español de Chile. B. Reflexivo acerca de las características del español chileno. C. Crítico con el aporte de Bello al conocimiento de la lengua. D. Persuasivo sobre el aporte del personaje en el país, ¿verdad? Ella no presenta una reflexión propia sobre si las características del español de Chile son buenos o malos, y además, esto no estaría vinculado con Bello, por lo tanto lo vamos a ir descartando. Dice, crítico con el aporte de Bello al conocimiento de la lengua. Ella no emana ninguna crítica, nos dice si estuvo bien o mal que Bello y su estudio lograra que ciertos fenómenos del español americano en Chile retrocedieran. Tampoco quiere convencernos sobre el aporte del personaje. Lo que hace ella es describir la influencia que tuvo Bello en el español de Chile, ¿verdad? Como el hecho de que él escribiera constantemente en la prensa, enseñando y reflexionando sobre el uso del español. ¿Ya? ¿Qué actitud revela Matus cuando indica que el giro no es atribuible a una sola persona? ¿Ya? Recuerden que en este párrafo se le había dicho a Matus
que él era quizás uno de los grandes lingüistas que más había aportado a la comprensión del español usado en Chile, y él dice que ese giro en el cambio y en el estudio del español no es atribuible a una sola persona, sino que a- al conjunto de las academias, ¿verdad?, de la lengua española en América. Por lo tanto, aquí lo que se percibe es un tono de modestia, una actitud o tono de modestia frente a esa opinión que lo indicaba él como el creador de este giro. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es la intención comunicativa de Matus al realizar la siguiente observación en el texto? La lengua española, como toda lengua natural, pertenece a todos los que la hablan y por tanto la interpretación de sus movimientos debe realizarse desde todos los rincones del mundo hispánico. A. Manifestar que la lengua española es propiedad de cada uno de sus habitantes. B. Probar que la lengua española ha significado un aporte a todo el mundo hispanohablante. C. Afirmar que no es posible profundizar en la lengua natural sin considerar y valorar todas las variaciones de su uso. D. Confirmar que los lingüistas dedican su estudio al español americano, han debido indagar en todos sus sucesos. Y así, si nos damos cuenta, dice, la lengua española, como toda lengua, pertenece a todos los que la hablan y está afirmando, ¿verdad? Por lo tanto, la interpretación de sus movimientos debe realizarse desde todos los rincones del mundo hispánico, es decir, se deben considerar todos sus usos, desde México hasta el extremo sur de nuestro país. Por lo tanto, acá la intención es afirmar que no es posible profundizar en la lengua natural sin considerar y valorar todas las variaciones de su uso. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, en este tipo de preguntas lo que nos importa es evaluar la calidad de la información que nos va entregando el texto en función de su estructura. En este caso, un reportaje, ¿verdad? Reportaje que tiene como característica tomar un tema de interés social o general, en este caso en el ámbito de la lingüística, ¿verdad? Del uso de nuestra lengua, ya que constantemente se nos está cuestionando si los chilenos hablamos bien o mal, es un tema que nos atañe como comunidad, ¿verdad? Tiene distintas fuentes, en este caso, todos los lingüistas a los que se refirieron y se citaron a partir de sus conocimientos sobre el tema que están tratando, ¿verdad? Entonces, debemos fijarnos en la estructura, evaluar la calidad de la información, la pertinencia, sobre todo si las fuentes citadas son pertinentes, están vinculadas con el tema, que en este caso sí, ¿verdad? Porque era un tema de lingüística, y quienes se utilizaron como fuente de apoyo o de respaldo fueron precisamente a diversos lingüistas. ¿Ya? No sé, chicos, si tienen alguna pregunta, duda. Verá, las compañeras que se incorporaron más tarde va a estar la grabación donde está desde el principio cuando se explica qué era el reportaje. ¿Ya? Eso es Víctor. Entonces nos vemos el lunes. No sé si tienes alguna pregunta, duda. Bueno, si no tienes ninguna duda o consulta, ya, súper, Víctor. Entonces nos vemos el lunes. Que tengas un buen fin de semana. Chao.